Y ahora sí, buena gente, empezamos el directo y comenzamos con la trama de Meereen, que es muy cortita. Solamente tenemos una escena. Tenemos una escena de la que aparentemente no se puede sacar mucho, aparentemente, pero veréis que os voy a contar una cosita que es muy interesante. Tres cositas, una de ellas me gusta bastante. En estos momentos nos dirigimos a Yunkai, la siguiente ciudad esclavista, la Bahía de los Esclavos. Hemos abandonado Astapor, ya Daenerys con sus 10.600 inmaculados, más su pequeño calasar de Dothraki, van por la bahía, y aquí hay una charla entre Ser Jorah Mormont y Ser Barristan Selmy. Una conversación entre caballeros, van a hablar, van a recordar la batalla de Pike, van a recordar un poco, batallitas, y van a comentar el tema de que, quizá Barristan dice, igual no es muy apropiado que tú vayas con Daenerys a Poniente, porque, en fin, allí tienes una reputación nefasta, ¿eh? Entonces hay una pequeña ahí disputa entre sonrisas, ¿eh? Pero lo que yo os quería contar es un par de cosas. La primera, rápida, esta no es tampoco gran cosa, que Barristan Selmy menciona que él no formaba parte del consejo privado de Robert. En los libros sí que formaba parte, es decir, Robert no desconfiaba de él. Barristan Selmy, si era una cosa, era honorable. Entonces Robert no iba a desconfiar de él porque hubiera formado parte de la Guardia Real de Aerys. Es decir, no va a poner su vida en su mano y no va a ponerle en el consejo por ello. Sí que lo tenía en el consejo privado del rey. Eso es un pequeño detalle. Pero este que me gusta más es sobre Ser Jorah Mormont y habla de cuando fue nombrado caballero, ¿eh? Él nos dice en la serie que fue nombrado, o Barristan, dice, recuerdo que fuiste nombrado caballero tras la batalla de Pike por Robert, ¿eh? Robert te dio el título de caballero. Y en los libros llegamos a saber en Juego de Tronos que fue ungido por el Gran Septón. ¿No os llama la atención una cosa sobre Ser Jorah Mormont? No sé si os habéis fijado en un detalle. Y es que Jorah Mormont es un norteño, un caballero norteño. Esto llama la atención. No conocemos muchos, de hecho, no sé si es el único que conocemos, si hay alguno más que se me escapa, así de memoria es el único que se me viene a la cabeza. ¿Y por qué digo que esto es peculiar? No sabemos a qué fe sigue Jorah Mormont, pero sí sabemos que la caballería está relacionada con la fe de los 7. Si os fijáis, no suele haber caballeros en el norte, no suele haber caballeros en las Islas del Hierro, pero en el resto de Poniente sí. La caballería se introdujo en Poniente, como bien sabéis, con la llegada de los ándalos. Y esta pues está ligada a sus creencias religiosas, es decir, a la fe de los 7. Y de hecho todo el código tiene que ver también con la fe de los 7. Jorah Mormont, para ser ungido por el Septón Supremo como caballero, pues tuvo que pronunciar los votos, probablemente pasaría una noche en un septo delante de la estatua del guerrero y pronunciaría esos votos, que es en el nombre del guerrero, el Septón Supremo pronuncia esos votos de en el nombre del guerrero, yo os encomiendo a que seáis valiente, os encomiendo en el nombre del padre a que seáis justos, en el nombre de la madre a defender a los jóvenes inocentes, en el nombre de la doncella a proteger a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, llama la atención que Jorah haya pronunciado esos votos. Así a priori podríamos entender que quizá él rinde culto a los 7, pero es extraño, ¿eh? Es un personaje que no me casa, por ejemplo, con Jeor Mormont, que sí que parecía como más norteño en ese sentido. Entonces, no sabemos si la casa Mormont, pues hay personas que rinden culto a los 7. Y os voy a enseñar una cosita más por si alguien tiene dudas de lo que digo. Vamos a ir a la Ciudadela del Saber, a los archivos de la Ciudadela de Westeros.org, donde tenemos una entrevista de George Martin. Una pregunta que le hicieron a George en diciembre, o esto se subió aquí el 28 de diciembre de 2001, fijaos, ya hace años ya. Sobre la religión y la caballería. Le hicieron dos preguntas. Una, que está relacionada. Quiero empezar diciendo que soy un gran admirador suyo. En Tormenta de Espadas, Davos dijo que esperaba que Devan eventualmente se convirtiera caballero. Devan Seaworth, su hijo Devan. Sin embargo, está bajo la fe de R'hllor. ¿Es posible ser caballero y al mismo tiempo rendir culto a R'hllor? Bueno, pues Martin le dice que ahí hay un problema y que probablemente Stannis cambie ese tipo de rituales. Por no romper esa orden de caballería. Pero luego alguien le pregunta, ¿es posible que alguien que sea fiel a los antiguos dioses se pueda convertir en caballero? ¿O es algo solamente exclusivo de la fe de los 7? Y George le responde, esto último, es decir, que es exclusivo de la fe de los 7. Aquellos que siguen a los antiguos dioses pueden ser un equivalente norteño a los caballeros, pero no lo mismo. Ahí os dejo el detalle, que es algo que cuando lo cavilé en su día y lo indagué, me lo apunté en las crónicas de Barristan, que todavía no he hecho, y yo os las dejo ahí ya para que lo tengáis.
Detallitos interesantes, gente. ¿Qué más cositas tenemos? Tenemos a Torgonudo. Torgonudo, que es gusano gris. Torgonudo, ese nombre, solamente se menciona en la serie. Los libros no recibe ese nombre. Probablemente al haber creado esas palabras en Valirio, en Alto Valirio, para la serie, pues se creó este nombre también, ¿vale? Pero en los libros que yo recuerde, no aparece. Lo que sí que vamos a contar de Gusano Gris no es un personaje tan importante en los libros, es importante, pero no es tan importante como lo es en la serie, sí que se le da más protagonismo, y fue elegido por los propios Inmaculados. En el libro se nos dice: Daenerys había ordenado a los Inmaculados que eligieran a sus oficiales, y Gusano Gris resultó ser el más valorado para el rango superior, es el jefe de todos los Inmaculados. ¿Qué es lo que hizo Daenerys? Pues lo puso bajo la tutela de Ser Jorah Mormont, porque sabía pelear, pero no era una persona entrenada para el bando. Entonces Jorah Mormont lo va a tomar como pupilo y le va a enseñar a comandar. El exiliado caballero decía que hasta el momento el joven eunuco había sido duro, pero justo, aprendía deprisa y era incansable, y prestaba atención a todos los detalles. Es decir, que es un chico de estaba en la veintena, 20 años, y era un tipo muy capaz. Así que, bueno, ahí tenemos presentación de nuestro gusano gris, que nos va a dar mucho juego en la serie. Me va a parecer bastante. Hemos pasado rápidamente la trama de Meereen. Como ya sabemos, Jon y el grupo de salvajes se dirigen al muro para escalarlo. Van a atacar el Castillo Negro por sorpresa. Y este grupo, que vemos aquí bastante reducido, en el libro más o menos son unos 120 efectivos, a grosso modo, de los cuales 100 eran del pueblo de los Cenitas. Ya hablaremos de los Cenitas cuando por fin aparezca Styr, Magnar de Ten, que aparece en la 4ª temporada. ¿Qué es lo que va a hacer Mance Rayder mientras este grupo se dirige al muro para escalarlo? Pues va a enviar más grupos, va a enviar pequeños grupos de asalto. En el libro se nos dice después, más adelante, que Jarma Cabeza de Perro fue vista, o sería vista, en Guardia Oriente del Lago. Guardabosque del lago. Casaca de Matraca en Túmulo Largo y el Llorón en Marcahielo. Pequeñas incursiones, pequeños ataques por los cuales Bowen Mars, que es el castellano del Castillo Negro mientras no está el Lord Comandante Mormont, va a enviar exploradores. Van a vaciar el Castillo Negro precisamente para ir a por esas incursiones, para vigilar, para ver qué está pasando y para atacar a los salvajes. Esa es la estrategia de Mance Rayder, no se menciona, ¿vale? Pero en este momento Mance ha enviado pequeñas incursiones. ¿Qué es lo que le preguntan a Jon aquí? Pues le preguntan: oye, ¿cómo son las patrullas del muro? En la serie, él va a contar que las patrullas suelen estar formadas por 4 personas, 4 hermanos de la guardia, 2 constructores para ver si hay daños y 2 exploradores para ver si hay salvajes. En el libro se dice que cada patrulla hay 4 hombres, 2 exploradores y 2 constructores. La misión de los constructores consiste en fijarse si hay grietas, hielo fundido u otros problemas estructurales, mientras que los exploradores intentan detectar la presencia de enemigos. La mayoría de las veces van por la parte alta y a veces van en tierra, también buscando que no haya fisuras y no se cuelen por debajo del muro, ¿eh? Y suelen ir a lomos de mulas, porque hay mucho hielo y las mulas pues no resbalan, ¿vale? Lo que sí que se nos cuenta en el libro son la frecuencia con la que tienen lugar estas patrullas. Y es que el Lord Comandante Mormont, por consejo de Benjen Stark, dijo, lo que hacía era que las patrullas no se hacían en los mismos días de la semana, ¿eh? Se hacían en días alternos, para ponerse difícil a quien estaba bicheando en la muralla y decía a ver cada cuánto aparecen estos tipos. Entonces era una estrategia para despistar al enemigo. Sin embargo, Lord Corgail, el comandante que estaba antes, eran patrullas siempre regulares, ¿vale? En este momento en el Castillo Negro hay unos 400 hombres, en la Torre Sombría hay unos 100 y en Guardia Oriente unos 200. ¿Qué es lo que hace Jon? Añade 100 personas más a cada castillo. En el Castillo Negro hay unos 500, dicen, Torre Sombría unos 200 y en Guardia Oriente unos 300. En total, 1000. Aquí en la serie ya directamente dicen hay 1000 en el Castillo Negro y eso no se lo creen los salvajes, vamos. Si eso lo hubiera dicho en el libro, lo hubieran matado allí mismo porque no puede ser. Saben que la guardia está bastante mermada, lo sabe Mance Rayder. Engrosó un poquito las filas, pero no tanto. Vamos a hablar, por cierto, de cierta carta que recibe Tywin Lannister. Espero que no se me haya escapado esa carta y no se haya perdido. ¿Qué es lo que sucede también en este episodio? ¿Os habéis dado cuenta de que aquí falta un personaje?
¿Quién falta por aquí? ¿Quién falta desde hace rato? Falta Fantasma. ¿Dónde está el lobo de Jon? ¿Ya están ahorrando perras? ¿Ya están ahorrando perras para no sacar a los wargos? Bueno, pues en el libro, Jon se despide de Fantasma porque va a escalar el muro y le dice a Fantasma: oye, que no puedo cargar contigo, no puedes pasar por debajo, así que lo que tienes que hacer es irte al Castillo Negro. Todo el mundo dice que yo soy un gran cambiapieles, o soy un cambiapieles, pero yo me considero un cambiapieles nefasto, porque estoy intentando mandarte un mensaje y creo que no lo estás entendiendo, querido Fantasma. Pero entonces Fantasma emprende la carrera en dirección al Castillo Negro, como veremos más adelante, ¿vale? Jon no tiene confianza en sí mismo, es muy inseguro, pero efectivamente el lobo le está entendiendo. Así que se queda sin Fantasma en este momento. Y fijaos el detalle tan interesante que os voy a contar con respecto al lore de la astronomía de Canción de Hielo y Fuego, porque tenemos unas pequeñas pinceladas que nos deja Martin en este libro y que casi se llega a ampliar un poquito más en el libro del Mundo de Hielo y Fuego, que fue escrito con los coautores Helio García y Linda Antonson. Cuentan en Westeros.org que hubo un momento en el que se plantearon hacer incluir una ilustración de las constelaciones de los 7 reinos y contar cositas ahí, pero al final eso no llegó al libro, ¿vale? No se introdujo, se desechó esa idea, pero eso estaba ahí sobre la mesa. ¿Por qué propusieron eso? Fijaos, hay un detalle interesante en este inicio del capítulo en el que se nos narra esto. Nos dice que en el cielo hay 12 casas celestes y en estas casas celestes están sus respectivos regentes. Yo lo que interpreto de esas 12 casas celestes es que se están refiriendo a constelaciones. Y Jon va a mencionar varias constelaciones: Gato Sombra, la Doncella Lunar, la Espada del Amanecer y el Dragón de Hielo. Los salvajes le dan otros nombres, ¿vale? Además de esto, tenemos que los septones los llaman los 7 errantes. ¿Qué son los 7 errantes? Los 7 errantes de la fe son planetas. Son en realidad 7 planetas y los ándalos creían que cada uno de esos planetas representaba a uno de los dioses. Por ejemplo, en este capítulo se habla del vagabundo rojo. Me imagino que cada uno tendrá su color, el vagabundo azul, el vagabundo no sé. Este era el vagabundo rojo y era el símbolo sagrado del herrero. Entonces, bueno, pues como os he dicho, de aquí yo creo que les gustó esta idea, esa pequeña introducción de Martin, y probablemente lo querrían desarrollar más. Ojalá algún día tengamos más información. Como estáis diciendo por ahí, probablemente fuera Marte. El vagabundo rojo me parece que es un guiño a Marte, probablemente. Detallitos, gente. Cositas. Martin amplía el lore incluso de los cielos también. Y las estrellas. Bueno, vamos a irnos al momento picante. Juanito, acompáñame que te voy a enseñar la cueva. Juanito que va, Ygritte que se quita los zapatos, obviamente, y Juanito que no se ha visto en otra de estas en su vida. No se puede soportar más ya el calentón que lleva este hombre, se rinde a los pies de Ygritte y finalmente sucumbe a los encantos. No solo en la serie, porque aquí Juanito va a sucumbir en la serie y en la vida real. Como bien sabéis, aquí la pareja se conoció en el rodaje, bueno, sabéis casi todos, pero seguramente habrá alguien que no lo sepa. Al final terminaron juntos, que se han casado y ya tienen su hijo o hija, no recuerdo, pero bueno, ahí están, Todo se inició en este momento, ahí está, viva la feliz pareja. En una realidad alternativa, Jon y Ygritte están casados. Pero bueno, lo interesante, no vamos a entrar en el salseo, lo interesante es que Ygritte nos cuenta una historia que si queréis os la cuento. Es la historia de Gorne y Gendel. Ygritte nos cuenta que hace 300 años Gorne y su hermano Gendel eran reyes más allá del muro, juntos, los dos. Y juntos reunieron a la gente del pueblo libre y atravesaron unas cuevas, porque se dice que debajo o cerca del muro, por el norte, hay un montón de cuevas que están conectadas entre sí. Pues ellos encontraron una cueva, unos pasadizos secretos que los llevaron por debajo del muro y de esta manera eludieron a la Guardia de la Noche. Al llegar al otro lado, ¿qué es lo que pasó? Pues que los lobos de Invernalia, liderados por el rey en el norte, un Stark, nos estaban esperando y se produjo una batalla. En esa batalla, Gorne mató al rey en el norte. Y el hijo de este, el joven Stark, mató a su vez a Gorne. Después de esto, según se cree en el norte, la Guardia de la Noche acudió en ayuda de los norteños y acabaron con todos los salvajes, incluido con Gendel. ¿Qué pasa? Que los salvajes tienen otra historia. Creen que Gendel realmente sí que sobrevivió, se abrió paso
a través de la Guardia de la Noche, llegó hasta la cueva con los supervivientes y empezaron a buscar la salida, pero no conocía los caminos tan bien como su hermano. Y al parecer, él y sus descendientes, se dice, y sus hijos, murieron allí. Y murieron allí. ¿Qué pasa? Que la leyenda se vuelve un poco más oscura, porque dice que los descendientes del pueblo de Grendel todavía habitan en las cuevas, atacando y devorando a cualquiera que intente encontrar el camino de Gorn. Esa historia, que la cuentan así como la de... Dice Jon, esto es como una historia de la vieja Tata. Veremos a ver, ¿eh? Yo cada vez que aparece una de estas historias digo... Yo la cuento, no sé a qué pasen cosas después. Si al final es una historia de miedo, oye, pero yo se la cuento. Ahí tenéis un poco de lore de los salvajes. Pero ¿quién nos dice que una de estas cuevas, por ejemplo, sea la del Cuervo de Tres Ojos? No que tenga que ver con esta historia, pero por ejemplo, que tengamos todos esos pasadizos por ahí. ¿Quién no nos dice que en estas cuevas no haya caminantes blancos que se levanten? ¿Quién sabe? Lo que no podemos encontrar más adelante en Vientos de Invierno. Ahí os lo dejo, gente. La historia de Gorn y Grendel. Feliz pareja, disfrutad del momento. Ahí están. Y con ellos vamos a tomar un barco, mejor, porque en caballo no vamos a tardar mucho. Vamos a tomar un barco y vamos a ir hasta Varamar y de ahí a las tierras de los ríos y aguas dulces, donde tenemos el momento Karstark. Momento Karstark. Con Demaya dices, ya cuando lo de la cueva ya habían roto sus votos media docena de veces. Eso es otra cosa. Esto es otra cosa. Jon e Ygritte ya habían jugueteado un poquito debajo de las pieles, ¿eh? Ahí estaba Jon, que bueno, venga, un besito por aquí, un palpeo por allá, ahora que agarro por acá, ahora que venga un poquito más, y al final Jon fue rompiendo los votos poco a poco, pero luego en la cueva lo rompió... Una vez abierta la puerta, se abrió y se cerró, pero la misma noche como 4 o 5 veces. Venga, o sea, ya... Es más, es gracioso leer a Jon porque decía, ya he cumplido, yo ya he dejado claro que yo soy un salvaje, que yo ya he roto mis votos. Luego lo voy a dejar claro otra vez. Vamos a dejarlo claro 3 o 4 veces más, por si no quedó claro. Entonces, es gracioso leer a Jon en ese capítulo porque está el pobre ahí intentando justificarse. No te justifiques, Jon, disfruta de la vida. Bueno, nos vamos a Aguas Dulces, gente. Aguas Dulces. Willem Lannister y Theon Frey. No sé a quién han matado en la serie. No he buscado ya los nombres. Sé que era un Willem y el otro no me acuerdo. 2 Lannister en la serie. En los libros, Willem Lannister, hijo de Kevan Lannister, y Theon Frey, hijo de Lyanna Lannister. 2 sobrinos de Tywin. Entonces... esto es una afrenta importante a la casa Lannister. Son sobrinos directos, no es un sobrino lejano, son sobrinos directos. Entonces, tenemos un problema aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le van a aconsejar a Robb? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cuál es la estrategia? Realmente la estrategia de Robb en la serie, cada vez me di cuenta de que es un absoluto desastre. No por las cosas que está haciendo, sino porque luego vamos a ver que es en este capítulo cuando decide que va a atacar Robb a Casterly. Entonces, ¿cómo está construida la trama de Robb? En la serie es tremenda, de verdad. Bueno, nos vamos al libro. ¿Qué es lo que sucede cuando los niños son acribillados, son asesinados? Lo primero que pasa es que Viento Gris empieza a aullar. El lobo se está viendo venir la masacre. Está viendo que lo que acaba de pasar es un muy mal presagio. Y efectivamente lo es. Efectivamente el lobo es un soñador. Está viendo cosas que van a pasar. Catelyn se siente bastante culpable por la muerte de los niños. Obvio, ¿eh? Lo que ella piensa es... por mis 2 hijas liberé a Jaime y lo han pagado estos 2 niños. La sangre de estos niños está en mis manos. ¿Qué es lo que pasa cuando se entera Robb? Pues que Edmure dice, en la serie dice que esto no puede salir. No puede salir de Aguas Dulces. Todos le van a aconsejar a Robb que no haga nada. No hagas nada, Robb. No vayas a matar a Karstark. Los Karstark no se van después de lo que va a hacer Robb en la serie, sino que Rickard Karstark ha preparado ya su propia estrategia, y es que mientras él participaba en la masacre de estos 2 niños, en el asesinato de estos 2 niños, poco a poco sus huestes se estaban marchando.
por la puerta de atrás. Aquí el Brynden Ríos, el pez negro, nos va a decir lo que pasó. Dice que los Karstark se fueron marchando poco a poco, los que estaban en condición de luchar, mientras que Rickard Karstark cometía el asesinato. Hemos interrogado a cuantos ha sido necesario para descubrir qué había sucedido. Empezaron a marcharse en el anochecer, al principio de uno en uno, luego de dos en dos y luego ya en grupos. A los heridos y a los criados les ordenaron que mantuvieran encendidas las antorchas, las hogueras, para que nadie supiera qué es lo que estaban haciendo, pero como luego empezó a llover, pues ya no importó. Cerca de 300 jinetes y el doble de monturas han desaparecido. En la serie, cuando Robb se entera de que ha perdido a los Karstark, dice: hemos perdido a la mitad de mi ejército. Pero de verdad, en serio, guionistas de la serie, vimos la primera temporada, había 500.074 millones de señores norteños con Robb. En esta tercera temporada solamente está Rickard Karstark y Roose Bolton. Han desaparecido el resto. ¿Dónde están? Y ahora resulta que la mitad del ejército norteño es de los Karstark. De verdad, es que no hace falta haber leído los libros para darte cuenta de que te están tomando el pelo a un nivel. O sea, ¿esto es en serio? Yo cuando vi esto en su día dije, bueno, mejor no echar cuenta. Pero yo creo que ya esto era demasiado evidente. ¿Cómo que ha perdido una parte importante del ejército? Ha perdido la caballería Stark, que no es poca cosa. Con esto ya es darle importancia a la pérdida del ejército, pero ha perdido a los Frey, ha perdido... Pero vamos a ver. Entonces, aquí este tipo de detalles son cosas que, bueno, son sobradas de la serie. Además de esto, no se fueron al norte, sino que se fueron... Saludos, Nico, muchas gracias por suscribirte. Además de esto, no es que se fueran al norte, no. Rickard Karstark envió a sus hombres a buscar a Jaime Lannister. Esto sucede en un momento un poquito más atrás en el libro. Es decir, no ha llegado la noticia, o todavía no han atrapado a Jaime, no hay noticias de ello, entonces Rickard Karstark envía a sus hombres a buscar a Jaime. Y además promete dar la mano de su hija a quien lo encuentre. Entonces, claro, pues... aquí van a salir a buscarlo. ¿Qué es lo que está pasando entonces con Robb? Vamos a ver este mapa. Bueno, vamos a hablar de la ejecución. Vamos a hablar un momentito de la ejecución. Por cierto, no han metido a Fantasma, pero fijaos el cameo, aquí detrás. Por lo menos aparece Viento Gris de lejos. No sé cuántos millones le habrá costado a HBO meter aquí a Viento Gris, pero por lo menos para recordarnos de que los lobos están por ahí. Un detallazo. Gracias, HBO, por este detalle. Te lo agradecemos. Ahora volvemos a la situación de Robb. ¿Qué es lo que pasa con la ejecución de Rickard Karstark? Él cuenta una cosa. Dice: Stark y Karstark, estamos emparentados. Te vas a manchar las manos de la sangre de tu familia. Al fin y al cabo estamos emparentados. ¿Dónde se unen estas dos líneas, Karstark y Stark? Pues efectivamente estaban emparentados desde hacía 1000 años. Se dice que los Karstark descendían de Carlon Stark, un hijo no primogénito de Invernalia. Ya sabéis que los hijos segundos, terceros, pues hay que buscarles un sitio, porque no van a heredar nada. Entonces, Carlon Stark parece que derrotó a un señor rebelde hace unos 1000 años, y como recompensa por su valor, le entregaron tierras en la que construyó su propio castillo. Un castillo que recibió el nombre de Bastión Kar. Y con los siglos, pues los Stark de Bastión Kar pasaron a llamarse Karstark. Y de ahí el nombre. Entonces, efectivamente, pues ahí tenéis un detallito de lore. Están emparentados. Y cuando muere Rickard Karstark, es algo interesante porque cuando le corta la cabeza, suena la música, el tema que yo siempre he asociado a los Hijos del Hierro, sobre todo a Theon. Y de repente aparece aquí, esas notas discordantes, muy dramático el tema. Y ahí está Robb muy tenso. Entonces, bueno, yo creo que este es el momento ya en el que aquí no hay vuelta atrás. Ya estaban pasando cosas, pero esto es ya lo que determina incluso más el destino, o va a sellar el destino de lo que sucede con Robb. Eso es otra cosa más. ¿Qué es lo que sucede en los libros con respecto a esta conversación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Robb en ningún momento está por la labor de no decir lo que ha pasado. Es decir, Tywin se va a enterar. Entonces, se lo tenemos que decir. Les debo a sus padres la verdad. Esto es lo que dice Robb. Y justicia. Está hablando de justicia para los Lannister, porque considera que es injusto, es poco honorable que hayan muerto ahí, de esa manera.
En este momento, Robb se encuentra rodeado de peligro. Al oeste, los Lannister se estaban reagrupando en sus propias tierras. Había un ejército ya creciendo ahí. En el sur, en Desembarco del Rey, ya tenemos la alianza Tyrell-Lannister. Y en el Nido de Águilas, que permanece neutral, Robb estaba intentando que su tía le contestara las cartas. Le estaba pidiendo, oye, podemos pasar, ábrenos la puerta de sangre, pasamos por ahí y vamos a ir al norte por Vía Marítima. Pero no, no pueden ir por ahí. Por Varamar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Varamar? ¿Por qué no pueden ir por Varamar? Porque los hijos del hierro están por ahí. Entonces es complicado llegar al norte teniendo a Victarion Greyjoy rondando por esa zona. Entonces intentan por el Nido de Águilas, Lysa Tully no contesta, y además de eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos Harrenhal. Y en Harrenhal están hombres de los Karstark, el hijo, el heredero de Rickard Karstark está allí con sus hombres, o estaba. Tenemos gente de los Frey y tenemos a los Bolton. Fijaos que cóctel Molotov. Es un cóctel explosivo lo que tenemos en Harrenhal. Entonces, la causa de Robb está en el filo de la navaja sin ninguna duda. Está la infantería, hemos perdido la caballería, pues la infantería principal de los Karstark está allí. Fijaos que Edmure es tratado como un idiota en la serie y sin embargo, aquí le está diciendo no lo mates. Lo podemos mantener como rehén para asegurar que su hijo no se alce contra Robb. Se le toma por un pelele, pero aquí tiene toda la razón, no lo mates. Puedes tenerlo en las mazmorras como un rehén y te aseguras de que no se van a alzar contra ti, pero no. Él cogió el camino honorable. ¿Dónde está el buen estratega que vimos en la primera temporada? Robb Stark, ¿dónde estás? Aquí tenemos en la serie, vemos el mapa que os acabo de decir, un poco cambiado. Fijaos en esto. Desembarco del Rey está aquí. Este es el Valle de Arryn. Desembarco del Rey, los leones están aquí, pero ¿esto qué es? Fijaos las tierras de la tormenta. ¿Leones en las tierras de la tormenta? Tenemos una rosa donde debería estar Bastión de Tormentas. Tenemos una rosa por aquí. Y en la zona oeste tenemos efectivamente a los Stark en Aguas Dulces. Tenemos aquí Roca Casterly, se está viendo todo, ¿verdad? Sí, Roca Casterly por aquí abajo. Tenemos el paso de los Frey porque lo que nos queda ya es ir por tierra. No podemos ir, el sur lo tenemos complicado, no podemos ir por el valle. Con Varamar, con los barcos es arriesgado. Lo único que nos queda es ir por tierra, y para eso tenemos que ganarnos a Walder Frey. Hasta aquí, ok. Pero, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Fijaos la cara de Robb, no sé qué hacer, y de repente... ¡Ah! Se me ha ocurrido una cosa. Podemos hacernos con Roca Casterly el castillo más inexpugnable de los 7 reinos que el propio Martin ha dicho que es imposible de tomar. ¡Qué buena idea! Y yo me pregunto, si Robb se hizo con Aguas Dulces en la primera temporada y lo hemos visto dando vueltas de campamento en campamento en toda la segunda temporada y acaba de llegar a Aguas Dulces en la primera, en la tercera temporada, ¿qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora? Porque hasta ahora, como hemos estado hablando en los análisis, hemos dicho, Robb fue a las tierras del oeste, atacó las tierras de los Lannister, hizo que Tywin saliera, al final en un cambio de rumbo por una mala decisión de Edmure fue a Desembarco del Rey, salvó el día. ¿Para qué van a tomar el castillo? O sea, esto es una estrategia súper desesperada. Y además está diciendo una cosa, para tomar este castillo necesitamos a Walder Frey. No vamos a recuperar el norte. No, vamos a ir con Walder Frey, hablamos con él, lo recuperamos y ahora vamos... En fin, no sé si con esto querían simplificar la trama de Robb, pero es que no tiene sentido. O sea, es que no tiene por dónde coger esto. Podían haber dicho, vamos a ir al norte, el único camino que nos queda es cruzar el puente de los Frey, para ello tenemos que volver a congraciarnos con ellos, que es lo que vamos a ver en los siguientes episodios, esas negociaciones. Pero esto, aquí tenéis una cara del Robb, este es el otro Robb, el Robb mal estratega. Mucha gente tiene incluso al Robb de la serie como un buen estratega, pero desde la segunda temporada en adelante es un pollo sin cabeza la trama de Robb. Entonces ahí está, oye Robb, adelante. Adelante, no seré yo quien te desanime a ello, total, para lo que te queda ya. Lo importante es que esta noche en la que ha matado, ha ajusticiado a Rickard Karstark, Jane, en los libros es Jane, la esposa de Robb,
está preocupada porque no sabe cómo consolar a su marido. Entonces va a visitar a Catelyn y ella le dice: tienes que esperar, no hagas nada, a veces lo mejor es no hacer nada. Pero sí que hay una cosa que tienes que tener en cuenta. Robb necesita un heredero. Catelyn es consciente de que a Robb le puede pasar algo. Si perdemos a Robb, no tengo a nadie, perdemos el norte, perdemos ya cualquier opción de recuperar Invernalia, porque mientras haya un Stark, podemos reclamarlo. Tienen a Sansa, no sabemos qué pasa con Arya, Bran y Rico supuestamente están muertos, con lo cual tienes que engendrar un heredero. Y la chica le dice: fijaos, mi madre me está diciendo lo mismo, mi madre me dice que necesitamos un heredero, y está preparando una mezcla de hierbas, leche y cerveza para hacerme fértil, la bebo todas las mañanas. Le dije a Robb que seguro que le voy a dar mellizos, un Eddard y un Brandon. Creo que eso le gustó. Lo intentamos casi todos los días, mi señora. En ocasiones, 2 veces o más. Jane, no hace falta dar tantos detalles. Lo ha captado. Lo estáis intentando. En fin, pronto estaré embarazada. Os lo prometo. Se lo pido todas las noches a la madre en mis oraciones. Como veis, esto encaja perfectamente con lo que ya os conté en el análisis anterior. Sybil Spicer, la madre de Jane, está dándole una pócima, un mejunje para abortar, probablemente té de la luna. Yo sospecho que igual es otra cosa, más efectiva, porque un té de la luna creo que es reconocible. Es para que ella no se dé cuenta de que lo que está dando es... Pero bueno, en fin. Como es una mujer Maegi que viene de una estirpe de mercaderes de especias, pues no creo que nadie sospeche que lo que está haciendo es abortar o hacer que su hija sea infértil durante el tiempo que esté tomando esto. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Trama de Robb está ya condenada al fracaso. De momento nos toca irnos a Harrenhal. Harrenhal, donde tiene lugar la llegada de Brienne y Jaime, junto con, en los libros, Vargo Hoat y la Compañía Audaz, también conocido como los Titiriteros Sangrientos. ¿Cuál es la ironía de todo esto? ¿Cuál es la magia de Martin? La magia de Martin con la trama de Jaime. Hay un momento en el capítulo que dice: qué irónico. Vamos a Harrenhal, piensa Jaime. La última vez que él fue a Harrenhal, lo iban a nombrar caballero o miembro de la Guardia Real, el más joven de la Guardia Real. Y fue precisamente gracias a su destreza con la misma mano que acaba de perder ahora que se dirige a Harrenhal. Ahí está el círculo. Pero es que esto es más. O sea, esto es una metáfora de la propia trama de Jaime. Justo cuando él fue la primera vez a Harrenhal, en ese primer viaje, cuando se dirigía allí, estaba comenzando la nueva vida. Un Jaime, esta historia de la Guardia Real que marcaría a Jaime, toda la personalidad de Jaime que conocemos ahora. Y justo lo que le va a pasar ahora que le corten la mano, va a suponer un cambio en la trama. Ese arco de redención, que creemos que va a ser un arco de redención, desde luego es un momento en el que Jaime cambia, y son 2 puntos cruciales en la vida del personaje. Entonces ahí queda la ironía, y cuando llegan a Harrenhal nos encontramos ya con cosas que huelen muy mal. Estamos en Tormenta de Espadas, en un momento bastante previo, en un momento bastante al inicio de la historia, al inicio del libro, y nos damos cuenta como lectores de que pasan cosas raras. En la serie no lo han hecho tan evidente, es decir, en la serie, si nos fijamos, solamente vemos un blasón Stark por aquí y a los Bolton, fin, porque si hubieran dado más pistas, hubieran salido 2 millones de vídeos haciendo teorías. Entonces, no querían dar pistas de lo que iba a suceder, pero cuando llegan, ven estandartes del hombre desollado y estandartes de las torres de los gemelos, de los Frey. Y hay un momento en el que Roose Bolton dice que se ha casado con Walda Frey. Entonces, tú como lector estás despistado, pero vamos a ver, entonces Robb Stark, los Frey y la causa Stark están enfrentadas, pero Roose Bolton sí que parece llevarse bien con los Frey. ¿Qué pasa aquí? Cuando llega Brienne, se presenta: soy Brienne de Tarth, hija de Lord Selwyn, el lucero de la tarde. E igual que vosotros, soy vasallo juramentado de la casa Stark. Ser Aenys, en ese momento, Aenys Frey, ¿qué es lo que hace? Le escupe a los pies y le dice: eso valen vuestros juramentos. Nosotros confiamos en la palabra de Robb Stark y él lo paga con traición. Y esto lo dice delante de Roose Bolton y no pasa absolutamente nada. En este momento nos enteramos de que los Karstark han partido hacia Valle Oscuro junto con Lord Grover por una estrategia del propio Roose Bolton, pero los Karstark siguen todavía ahí, siguen todavía en el tablero del juego. En cuanto a Roose, cuando se encuentra con Jaime Lannister,
Jamie, incluso en esta situación, saca la cara dura que tiene y le dice: oye, la última vez que os vi en los Roose Bolton, la última vez que os vi o supe de usted, al parecer os había puesto en fuga con el rabo entre las piernas. ¿Qué fue lo que hizo que dejarais de correr, mi señor? Le dice esto a Roose Bolton. Bueno, pues, ¿cómo puede ser de amenazador Roose Bolton que solo con su silencio, nos dice aquí Jamie, el silencio de Bolton era 100 veces más amenazador que la malevolencia de Vargo Hoat, que le había cortado la mano? Es decir, que hasta el propio Jamie, cuando observa los ojos de Roose Bolton, se frena un poquito la lengua y dice: vamos a jugar un poquito más tranquilos, porque este hombre... Y además, como ya os he dicho muchas veces, él habla muy bajito. Y todo el mundo se calla cuando habla Roose Bolton. Es un tipo bastante peculiar. Aquí en la serie, pues el personaje, el actor, no es diferente. La presencia incluso no baja la voz como hace el personaje de los libros, pero nos lo imaginamos como un vampiro, prácticamente muy pálido, con los ojos muy así. Y, en fin, a mí me recuerda mucho a Drácula de Bram Stoker en algunos aspectos. Un tipo que con una mirada te aterra. Pues este es Roose Bolton, que le va a dar noticias de lo que ha sucedido en Desembarco del Rey. ¿Qué es lo que dice en este momento Vargo Hoat? ¿Qué es lo que propone a Roose Bolton? Le dice: vamos a pedir un rescate a Tywin Lannister, podemos pedir un rescate de 100.000 dragones de oro. Y cuando lo cobremos, pues yo quiero enviar a Jamie a Rickard Karstark para que me conceda la mano de mi hija. Ya os conté un poco cuál es la estrategia de Vargo Hoat. Vargo Hoat sabe... Desembarco del Rey ha sido tomada por Tywin. Pensaba que Stannis iba a vencer, que los Stark iban a vencer, pero se está oliendo que la cosa puede ir mal. Entonces Roose Bolton cree que Roose Bolton puede traicionar a Robb Stark, entonces le corta la mano a Jamie para enfrentarlo contra Lord Tywin, y además quiere la mano de la hija de Rickard Karstark, que es Alice Karstark, para tener un salvoconducto. Es decir, yo me caso con la hija de Rickard Karstark, me voy a mi castillo del norte porque al final puede que sea la heredera de Bastion Kaer, y yo ahí pues ya huyo de la ira de Tywin Lannister. Este es el motivo por el cual Vargo Hoat está aquí haciendo su pequeña estrategia, que no es muy inteligente. Pedir 100.000 dragones de oro a Tywin Lannister por Jamie, que se lo daría, pero claro, le va a cortar la cabeza igualmente. Más aún cuando haga eso, que luego se lo entregue a Rickard Karstark. En fin, Vargo Hoat no sé cómo puede llegar a ser líder de esta compañía, un tipo tan estúpido. Bueno, aquí tenemos a Qyburn. Ya hice la presentación de Qyburn en su día. Qyburn reparando ese brazo de Jamie como bien puede, con sus artes, y Jamie que le dice: ni se te ocurra amputar, amputa la mano, cauteriza todo lo que puedas, pero no me vayas a cortar el brazo o te mato. Y con esto llegamos a la famosa escena del baño, que es muy importante para el personaje de Jamie. Yo diría que es top 3 para que todos los lectores amemos al personaje. Top 3 escenas del personaje. Porque aquí descubrimos la historia del Rey Loco, de lo que pasó. Y además lo presenta muy bien. En el libro lo presenta muy bien. Porque él dice: ¿cómo es posible que a Robert le adore todo el mundo cuando fue un perjuro? Nadie le llama perjuro. Y lo que hizo fue enfrentarse a su rey. Y yo, sin embargo, soy un perjuro. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los vencedores, como bien sabemos. Ahora vamos a entrar en esa historia de Aerys y de Jamie. Estamos en los baños de Harrenhal. Si habéis visto las crónicas de Harrenhal, ya sabéis que estos baños están decorados y diseñados al estilo de los baños de las ciudades libres. Estos baños no son originarios de Poniente, sino que es una tradición o un servicio que se da en las ciudades libres, y que, bueno, pues aquí en Harrenhal se crearon estas salas de baño, ¿vale? Hay detalle de lore, por si no habéis visto el vídeo, que está teniendo muchas visitas, por cierto. Muchas gracias por ese apoyo al vídeo. Está funcionando muy bien el vídeo de la maldición de Harrenhal. Detalle: Brienne se va a sentir muy insultada porque Jamie le dice: anda que si me defendisteis a mí como defendisteis, o entiendo por qué murió Jamie, con lo mal que me habéis defendido, ¿no? O lo mal que me habéis protegido. Ella se levanta, el propio Jamie se da cuenta de que se ha pasado 3 pueblos, pero pasa una cosa en el libro. Y es que Jamie, cuando ve a Brienne,
tiene una erección y se siente súper avergonzadísimo. Y piensa, se justifica a sí mismo diciendo, hace demasiado que no veo a Cersei. Y mira para otro lado y le pide disculpas a Brienne. Pero fijaos, se ha sentido motivado por Brienne por primera vez. Y no va a ser el único momento que sienta la calidez de Brienne, ¿eh? Ahora va a volver a pasar. Pero ahí tenemos el primer indicio de que igual mucho decir que es muy fea, él está pensando, pero es fea, mira que es fea. Qué fea, pero se le fueron los ojos, ¿eh? Se le fueron los ojos. Así que, no, Brienne no se da cuenta de lo que ha sucedido, creo, ¿eh? No se da cuenta. En la serie, obviamente, pues no podemos ver el detalle, no nos van a mostrar el detalle, pero bueno, ya os lo cuento qué pasa, ¿vale? Es un detalle interesante porque yo creo que la trama de Jaime y de Brienne en los libros va a ir un poco de la mano con lo que ha pasado en la serie y con lo que termina pasando en la última temporada. Entonces, bueno, ahí os dejo el detalle. Lo importante de esta trama es lo que nos cuenta. De Robert, ¿por qué no llamaban a Robert? Perjuro, ¿por qué no lo llaman? ¿Por qué a mí sí? Y hace por primera vez en toda su vida la confesión de lo que pasó. No había confiado lo del fuego valirio, lo que pensaba hacer en Desembarco del Rey. No había confiado su plan de destruir Desembarco del Rey a casi nadie. Solamente lo sabían los miembros más altos, los miembros de más alto rango del gremio de piromantes. Lo conocía el propio Aerys y lo conocía Jaime. No lo sabía nadie más. Claro, todo el mundo sabía lo de los depósitos de fuego valirio. Lo sabían porque quemaba a los sospechosos, a los traidores en el fuego valirio. Entonces sabía que había relación con los piromantes, pero nadie sabía que quería destruir Desembarco del Rey. Jaime no cuenta esto. Entonces, el rey no confiaba en Tywin, todos los miembros de la Guardia Real se fueron y Jaime se queda ahí como rehén. Y el rey loco envía a Varys a que lo tenga vigilado siempre, y cuando no está Varys, siempre lo lleva con él para mantenerlo vigilado. Y en una de esas veces que estaba con el rey, Jaime escucha el plan y le parece una absoluta barbaridad lo que quiere hacer Aerys, y recuerda los ojos de los piromantes, cómo brillaban cuando el rey decía vamos a quemar la ciudad. Entonces estaba aterrado Jaime. Luego tenemos lo que sucede en el saqueo de Desembarco del Rey. Llega su padre y se ve en la tesitura de tener que elegir: o mato al rey o mato a los piromantes. Igual podría simplemente haber matado a los piromantes y no haber matado al rey loco, pero ya estaba en un punto en el que un chico de 16 años es de entender que al final termine harto del monarca y acabe ya cortando por lo sano. Y mata al rey. Pero lo que hace al final es salvar la ciudad. ¿Qué pasa? Que él pensaba huir. Él pensaba, cuando mató al rey, dice, me voy de aquí. Pero no dio tiempo. Ya apareció un vasallo de su padre, de la casa Greyhall. Era Lord Greyhall, abrió las puertas y lo encontró con las manos en la masa, con lo cual no pudo escaparse de la escena. Brienne le dice, ¿por qué no habéis contado esto a nadie? ¿Quién le iba a creer? Todos los testigos estaban muertos. Para él, pues era muy propicio decir, oye, lo maté porque iba a quemar Desembarco del Rey. Qué justificación más apropiada. Pero sobre todo porque Ned Stark lo observó, lo juzgó y ya, pues, no hubo vuelta atrás. Jaime no se sintió con la confianza para contárselo a nadie. Ned Stark, con su honor, pues al final también participó en la mala reputación de Jaime Lannister. Entonces, el honor no siempre juega en su favor. Además es bastante hipócrita porque al fin y al cabo Ned sí que tenía motivos para ir a la guerra. ¿Pero por qué Jaime no? Ned tenía motivos porque, claro, eran motivos evidentes. Rhaegar había secuestrado a su hermana. Hombre, esto es una afrenta. Pero Jaime, ¿por qué no? Esto es un capitulazo. Uno de los mejores de Tormenta de Espadas, porque además es... Creo que el el cuarto capítulo de Jaime puede ser, o tercero, cuarto capítulo, quinto. Es un capítulo en el que estamos, por primera vez en este libro, estamos conociendo el punto de vista del personaje, con lo cual esto rompe para todos los lectores la imagen que teníamos del personaje. Es algo que yo no me esperaba. Para el personaje esto cambia totalmente la imagen que tenemos de Jaime. A mí me cambia en muchos aspectos. Sigo un poco resentido con él porque no se puede justificar que tirara a Bran de la ventana, pero sí que entiendes un poco la agonía y la arrogancia del personaje, ¿no? que hay detrás. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Detalle interesante que tenemos para cerrar los baños. Él se va a desmayar.
Él se desmaya, pero mientras está perdiendo el conocimiento, nota como Brienne lo coge, como lo agarra. Y él piensa, tenía el brazo como la piel de gallina, frío y húmedo, pero era fuerte, y su tacto más delicado de lo que Jaime hubiera imaginado. Más delicado que Cersei. ¿Qué tenemos aquí, don Jaime? ¿Qué tenemos aquí, don Jaime? Ya no es solo que lleves mucho tiempo sin ver a Cersei. No es solo ganas de fiesta. Te estás dando cuenta de otros detalles hoy. Qué cálida es esta mujer, qué delicada, ¿eh? Nota ese pequeño detalle. Y después de contarle la historia, también hay un detalle de Brienne muy interesante. Va a llegar Qyburn, va a atender a Jaime y le dice: tenemos que vestirlo, tenemos que hacer que se recupere, tenemos que hacer que coma y se tiene que bañar porque Lord Bolton quiere que os reunáis los dos con él para cenar, que tiene una charla. Pero tiene que comer. Pero por favor, que alguien lo bañe. Y Brienne dice: yo lo voy a bañar y yo lo voy a vestir. Ese detalle que pasa muy inadvertido, fijaos, los dos, estamos hablando de él es un caballero, ella no lo es. Cuando un caballero normalmente recibe o es vestido con la armadura para la batalla, que lo hace es su escudero. Entonces, que ella tome este rol de yo lo visto, yo lo baño, de repente hay algo en ella que le cambia el chip. Cuando conoce la historia, al menos al principio pone en duda y dice: si esto es verdad, ¿por qué no lo has contado? Lo pone en duda, no estás segura del todo, pero ante la duda empieza a cambiar algo en Brienne. Entonces, bueno, la relación de los personajes a mí me encanta cómo muy sutilmente va evolucionando en las novelas. Aquí tenemos estas pequeñas pinceladas que nos faltan en la serie porque obviamente tampoco van a meter más metraje. Pero ahí la tenéis. Por eso tenemos estos análisis. Con esto nos vamos a ir a la Hermandad sin estandartes, a la trama de la Hermandad. Rhaenyra, y me dices: me centro en tu voz y no soy capaz, no lo escucho. Ah, bueno, claro, sí, el detallito, ¿no? Que está ahí, en las crónicas. Bueno, gente, vamos con los miembros de la Hermandad sin estandartes, que también tienen detallitos interesantes. Poco hay que añadir del juicio por combate. Espectacular, es exactamente igual que en el libro, está muy bien, teniendo en cuenta que además están haciéndolo con una espada en llamas. Me imagino que esta escena tuvo que ser complicada y es como tal y como te la imaginas, con lo cual no podemos añadir mucho más. Pero sí que os voy a contar un poquito cómo es esto de último beso. No sé si lo he llegado a meter en algún directo, si es así me lo perdonáis, pero no tengo claro si lo llegué a ver a mencionar en algún análisis. Pero bueno, yo os voy a narrar exactamente como dice Thoros de Myr que es. Porque además Arya le va a decir: oye, tú puedes hacer esta magia también con un hombre que ha perdido la cabeza, es decir, con mi padre. Entonces él le cuenta: yo no hago magia pequeña, yo solamente rezo. Aquella primera vez, su señoría tenía un agujero que lo atravesaba y la boca llena de sangre, y supe que no había ninguna esperanza. De modo que cuando su pecho herido dejó de moverse, le di el beso del buen Dios para enviarlo hacia él. Me llené la boca con su fuego, le insuflé las llamas, le llené con ellas la garganta, los pulmones, el corazón y el alma. Es lo que llaman el último beso. Más de una vez vi a los viejos sacerdotes dárselo a los siervos del Señor cuando morían. Yo mismo lo había dado un par de veces, como corresponde a todo sacerdote rojo. Pero jamás hasta entonces había sentido un hombre muerto estremecerse cuando el fuego lo llenaba, ni abrir los ojos de nuevo. No fui yo que lo trajo de vuelta a mi señora, fue el Señor. Pues así es como procede el último beso. Esta es la magia o el poder de R'hllor. Es como hacer un boca a boca. Lo que pasa que obviamente aquí no es... En los hijos del hierro, por ejemplo, les hacen un boca a boca para darle lo que nosotros diríamos, lo reaniman, pero para ellos eso es que es el dios ahogado quien los despierta, pero realmente lo que están haciendo es una reanimación. Aquí no, aquí es que Beric está muertísimo. Entonces, esto es obviamente un poder superior el que está actuando ahí. Beric Dondarrion también nos cuenta una cosa interesante. Nos dice, aquí cuenta cuáles son las muertes, todas las muertes que ha tenido, con lo cual no vamos a hablar de ello, ya lo dijimos en el análisis anterior, pero dice otra cosa interesante. Cada vez que vuelvo, soy un poco menos. Partes de mí se van perdiendo. Creo que esto lo llegué a mencionar. Él pierde parte de su memoria, no recuerda las cosas bien. Y esto tenéis que tenerlo en cuenta
para ese personaje que sigue muerto en los libros y que probablemente esperamos que sea revivido por el poder de R'hllor. Cada vez que alguien vuelve, pierde un poco de sus recuerdos. ¿Cómo voy a pensar en algo que apenas recuerdo? Dice Beric Dondarrion. Hubo un tiempo en el que tenía un castillo en las Marcas y estaba comprometido para casarme con una mujer. Esa mujer era Alira Dayne, la hermana de Ashara Dayne, tía de Edric Dayne, que es el escudero del propio Beric. Él tomó a Edric Dayne como escudero precisamente pues, en ese compromiso con la casa Dayne. Estaba comprometido para casarme con una mujer, pero hoy no sabría encontrar aquel castillo, ni te podría decir de qué color tenía la mujer el pelo. No recuerda ni siquiera el color del cabello de su prometida. ¿Quién me armó caballero, viejo amigo?, le dice a Thoros. ¿Cuáles eran mis comidas favoritas? Todo se va desvaneciendo. A veces creo que nací sobre la hierba ensangrentada de aquel bosquecillo de fresnos, con el sabor de la sangre en la boca y el agujero en el pecho. ¿Eres tú mi madre, Thoros? Así que, bueno, ahí os dejo ese detalle. Y de las tierras de los ríos necesitamos tomar un barco para ir a Rocadragón y luego volveremos a desembarco del rey. Porque aquí tenemos personajes nuevos que vamos a comentar. Para hablar de Selyse Florent. Selyse Baratheon. ¿Cómo es descrita Selyse en los libros? Aquí tenemos a Selyse. Un encanto. Se le ve la cara es una cara de encanto. Era tan alta como su marido. Y fijaos que estamos hablando de Stannis Baratheon. Los Baratheon son muy altos, ¿eh? Pues Selyse Florent era tan alta como su marido, de cuerpo flaco y rostro delgado, orejas prominentes. Cuando dicen orejas prominentes es porque los Florent tienen como el rasgo característico de los Florent son sus orejas grandes, orejas prominentes, nariz afilada y una sombra de bigote en el labio superior. Se lo quitaba con las pinzas todos los días y lo maldecía constantemente, pero siempre volvía a crecerle. Ella tiene su propia maldición, que es ese bigotete que le sale así. Es como Harry Potter, recortaban el pelo y a los pocos días lo tenía largo otra vez, pues a ella le pasa igual. Se lo quita y ¡pum!, le sale el vello. Esto lo digo porque esto provocaba muchas mofas de cara a todo el mundo. Se reían de ella. Sus ojos eran claros, su boca firme y su voz como un látigo. Bueno, Stannis y ella se casaron por compromiso, como bien sabéis, y no hay ningún ápice de amor entre ellos. No ha crecido ni una pizca de amor. De hecho, aquí en la serie hablan y parece como que, bueno, hay cierta cortesía entre ellos. Hay incluso hasta, no voy a decir amor pero sí que hay un entendimiento. Hay al menos un entendimiento. Se compenetran de alguna manera. Él se preocupa por ella. Después de muchos días iba a verla. Esto en el libro, olvidaos. Stannis y ella prácticamente es que no se soportan. En las conversaciones se nota que hay tensión constante. Ella es la sobrina de Alester Florent. Alester Florent era el señor de Aguas Claras. ¿Recordáis en los análisis anteriores? Dije, Tywin Lannister ha entregado el castillo de Aguas Claras a Garland Tyrell, uno de los hijos de Mace Tyrell. Alester pensaba que Stannis iba a vencer, se unió a su causa, perdieron y ahora está en Rocadragón porque ha perdido su fortaleza. Esto es una cosa importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque él ahora es la mano del rey. Alester Florent es la mano del rey. Y claro, ha perdido su fortaleza. Y él va a intentar recuperarla. ¿Qué es lo que va a hacer Alester Florent? Él va a enviar una carta a Tywin Lannister ofreciendo la rendición de Stannis sin consultárselo a Stannis. Stannis, yo en nombre del rey en el Mar Angosto, Stannis Baratheon, os escribo para un acuerdo de paz. A mí me devolvéis mi castillo, mi señor se rendirá, casará a su hija con Tommen Baratheon y todos contentos y rendirá pleitesía al rey Joffrey. Esto lo hace Alester a sus espaldas. Entonces, bueno, como podéis entender, pues a Alester Florent no le quedan muchos días como mano del rey. Ahí tenéis el detalle. Con respecto a Melisandre, sucede una cosa. Con respecto a Selyse, sucede una cosa. Y es que cuando se casó con Stannis, Robert, que ya lo conocemos, era un cachondón, pues estuvo filtrando con una prima de Selyse. Y Robert no tuvo otro lugar del castillo que buscar, que se fue al lecho conyugal. Y se acostó con la chica, la dejó embarazada, y desde ese momento Selyse cree que el matrimonio de Stannis y de ella está maldito, y que por esa razón, por lo que hizo, por haber mancillado el lecho conyugal, es una tipa muy supersticiosa,
supersticiosa, cree que por esa razón no puede tener hijos varones. Esto os lo voy contando para que entendáis un poco toda esta escena, para que entendáis de qué va toda esta movida. Ella jamás tuvo estos fetos que estáis viendo aquí, estos niños. Esto es una cosa muy macabra. Esos niños nunca estuvieron en los libros. Se llamaban Petyr, ¿cómo eran? Petyr, Tomard y Edric. Un guiño a Edric Tormenta, por eso le habrán puesto el nombre de Edric. Petyr, yo siempre digo Petyr, y Tomard. De hecho hay un hijo de Davos que se llama Tomard, ¿vale? Entonces han puesto nombres ahí al tuntún. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante, esto no está en los libros. Esto le da un aspecto a Selyse de desquiciada, de una persona que no está muy bien de la cabeza. En los libros tampoco está muy bien, pero la serie es como mucho más. Entonces, bueno, es un poco raro. No sé si decir que está bien, pero es un poco raro. Desde luego la presentación del personaje no podía ser mejor, para entender a qué nivel esta mujer está mal de la olla. Entonces, como veis, es alguien supersticioso. Y esto podéis entender también que en su desesperación y en su vida tan triste, oscura en Rocadragón, con un marido que no la ama y con unos hijos varones que no puede tener, antes de que muriera Robert, cuando aparece una sacerdotisa roja en el castillo, se presenta allí, ella se aferra a ese dios, a ese nuevo dios, ya que, bueno, entre otras cosas, tampoco los 7 le pasa como a Stannis, los 7 no le han sonreído mucho. Con todo este cóctel ya tenéis una idea de cómo es el personaje de Selyse en los libros. Yo lo llamo la maldición de Robert, eso que os he contado. Es una tipa que cree que por culpa de Robert pues no puede tener hijos. ¿A quién tenemos también en esta escena? En Rocadragón. Pues fijaos, vais a ver detallitos aquí. Bueno, creo que no se ven porque no sé si la imagen está un poco oscura, me estoy dando cuenta ahora. Shireen Baratheon, otro personaje al cual es imposible no amar. En los libros es una niña que cumpliría unos 10 años en el siguiente día de su nombre. Y era la niña más triste que el maestre Cressen, estamos en el punto de vista del maestre Cressen. Era la niña más triste que el maestre Cressen había conocido jamás. Está en un castillo lóbrego, sin más niños. La vida de Shireen es un drama, es un absoluto drama, y si termina como creemos que va a terminar, es terrible. Su tristeza es mi vergüenza, pensó el anciano maestre, otra prueba de mi fracaso. ¿Por qué dice esto? Porque como vemos, sufrió la Soria Gris. La Soria Gris es una enfermedad, como bien sabéis, del mundo de Canción de Hielo y Fuego, y suele aparecer solamente en los niños. Pero es contagiosa para los adultos. Si el niño sobrevive a la Soria Gris, pues se va a volver inmune a la versión más letal de la Soria Gris. Y también se va a volver inmune a otra enfermedad que es la peste gris. Lo que aquí sucede es que puede llegar a ser contagiosa. Puede llegar a ser contagiosa, no en el caso en el que ya se ha parado, como es este caso, pero sí aquellos que estén infectados de Soria Gris, que aparecen en casos adultos. O sea, lo que es la peste gris se puede ir contagiando, y esto se puede derivar en una Soria Gris en un adulto que, si quieres pararlo, si quieres cortarlo, te tienes que amputar el miembro y rezar para que no se haya extendido, porque si no, estás condenado a morir. Ya hablaremos de eso probablemente en la 5ª temporada, porque tendremos algún personaje que sufrirá la Soria Gris. Así que bueno, yo hago una introducción. A ojos de Davos nos dice que Shireen tenía unos ojos candorosos, unos candorosos ojos azules, pero su rostro no era agraciado. La niña había heredado la mandíbula cuadrada y prominente de su padre y las desafortunadas orejas de su madre, las orejas de los Florent. Además contaba con una desfiguración propia, legado del brote de Soria Gris, que casi se la había llevado a la tumba cuando no era más que un bebé. Por cierto, la Soria Gris, ¿por qué Shireen sufre la Soria Gris? Porque la Soria Gris se da sobre todo en lugares húmedos, y Rocadragón es un lugar muy propicio para que se dé esta enfermedad. La mitad de su mejilla y buena parte del cuello eran carne rígida y muerta, con la piel agrietada y escamosa, moteada de negro y gris, contacto como de la piedra. ¿Qué es lo que sucede cuando aparece Shireen en la serie? Pues que nos hace un super guiño. ¿Cuál es ese super guiño? Ella está aquí abajo, tumbada, dibujando, y está cantando la siguiente canción. Dice: en el fondo del mar, en el fondo del mar, lo sé, las aves tienen escamas y los peces alas. Esto es una pseudo profecía o un pseudo guiño a Caramanchada, porque realmente los libros no dice las aves tienen escamas y los peces tienen alas.
Dicen, en el fondo, Caramanchada dice, en el fondo del mar los pájaros tienen escamas en vez de plumas. Lo sé, lo sé. ¿Qué es lo que están diciendo con esto? Si nos fijamos en las paredes, no sé si se ve ahí, pero todo lo que está dibujado aquí son dragones. Y esa profecía de Caramanchada de los pájaros tienen escamas en lugar de plumas son precisamente porque ha visto dragones. Y esta profecía de Caramanchada ya creo que he presentado al personaje ya, ¿no? En los análisis. Pero vamos, si alguien no lo conoce, Crónicas de Caramanchada, sin ninguna duda. Un bufón que estuvo ahogado durante varios días, apareció en la costa de nuevo, y es el bufón de la corte Baratheon. Bufón que fue de los Baratheon en su día, cuando Robert era el señor de la casa, y que luego pues Stannis se llevó, y que es muy amigo de su hija. Se lo llevó a Rocadragón. Es muy amigo de su hija. Shireen solo pasa tiempo con Caramanchada. Pero es que la propia Shireen ha adquirido, parece ser, algunas habilidades de soñadora, porque ella le cuenta al maestre Crescent que ha soñado con dragones. El maestre Crescent interpreta que ha soñado con dragones porque ha visto, o siempre ve gárgolas, las gárgolas de Rocadragón, pero puede que la chica esté también teniendo alguna visión. En cualquier caso, esa visión de Caramanchada hay dragones. Y esos dragones, esa visión que tiene, sucede justo cuando Daenerys hace eclosionar esos huevos con su magia en la hoguera. Entonces, justo aparece cuando el cometa rojo está en el cielo y Caramanchada hace esa profecía. Shireen, si os fijáis, tiene todo esto lleno de dragones, un guiño a Caramanchada y a ese sueño que ella comenta, pero es que además hay como... No se puede ver ahí, pero lo vamos a poner. Voy a intentar ampliar, Voy a intentar ampliar porque fijándome, no sé si es un detalle puesto expresamente, pero ¿os fijáis lo que hay aquí? Hay como esa espiral que nos suena, ¿verdad? Es una espiral, no sé si es un dibujo o si es la espiral de los otros, Supongo que no, porque la serie no creo que hayan ido más allá. Pero por aquí es que no lo veo bien, ahora mismo es que tengo tanta luz que no lo veo. Pero por aquí había un par de espirales. No lo sé, pero recuerda bastante a la espiral de los otros, que aparece en varios momentos de la saga. Yo ahí lo dejo, por si queréis especular, hacer teorías sobre el tema, ahí lo tenéis. A mí me encanta lo que han hecho con ella. Esto de esta relación de padre es un poco para blanquear al personaje de Stannis, para amarlo un poco más. Aquí está Caramanchada, lo tenemos, este es Caramanchada. Aquí está Caramanchada ahogado. Y a mí me encanta esto, esta relación de Shireen con Davos. En los libros Davos le tiene aprecio a la niña, pero aquí es una relación que han trabajado muy bien en la serie. Esto, desde luego, es de lo mejor que han hecho en cuanto a adaptación en la tercera temporada y continuando, o por lo menos desde mi punto de vista. Me gusta porque ella va a enseñar a Davos a leer. En los libros será el maestre Pylos quien le enseña a Davos a leer, pero en la serie va a ser ella, y esto me gusta. Además la mira con ternura, cuando ella hace ese esfuerzo. Le acaba de decir que es un traidor. Soy un traidor, y ella aún así, pero eres mi amigo, no me importa, eres mi amigo y esto está por encima de la traición, y él la mira con ternura. ¿Qué es lo que sucede en los libros? Pues que Davos no va a recibir la visita de Shireen, sino la visita de Melisandre. Y fijaos cómo es la visita de Melisandre. Esto es de los libros, Os la pongo ahora porque creo que no tiene lugar en la serie. Creo que no tiene lugar. Si tiene lugar esa conversación, no recuerdo. Partes de esa conversación no están, pero toca decirlo ahora, ¿vale? Toca contarlo ahora. 2 puntos principales, o 3 puntos. El primero, hablan de la sombra. Hablan de la sombra que vio Davos en Bastión de Tormentas y que terminó matando al maestre de Bastión de Tormentas. Y ella le dice, ¿acaso el valiente ser cebolla tiene miedo de una sombra pasajera? No temáis. Las sombras solo se pueden crear con luz, y el fuego del rey apenas una llama vacilante. Aquí acaba de decir, yo me acosté con Stannis, fruto de aquel encuentro pude hacer la sombra, y ahora, dice Melisandre, no me atrevería a quitarle más luz al rey para hacerle otro hijo. Eso lo podría matar, porque encuentra que está muy débil. Sus llamas están muy débiles, solo son unas ascuas. En cambio, con otro hombre, un hombre cuyas llamas todavía ardien vivas y calientes, si de verdad queréis servir a la causa del rey, acudid a mis habitaciones una noche. Os proporcionaría más placer de que hayáis conocido jamás, y con vuestro fuego haría algo espantoso.
dice Davos. Se apartó de ella. No quiero tener nada que ver con vos, mi señora, ni tampoco con vuestro Dios. Que los 7 me protejan. Está aterrado. Pero aquí tenéis la proposición de Melisandre. Quiero hacer una nueva sombra. ¿Para quién es esa sombra? Intuyo que para algún rey. Intuyo que para algún rey o para los reyes. Porque lo que sucede después, el buscar a alguien con sangre real, que será Edric Tormenta, igual puede ser otra forma de acabar con los reyes. Buscar a alguien de sangre real. Otro hechizo diferente, ya que no encuentra a nadie por quien hacer esta sombra. Si no, no se me ocurre a quién quiere matar Melisandre con esa sombra, más que a los reyes. ¿Vale? Ahí tenéis. Por un lado, Melisandre quiere hacer esa sombra. Por otro, habla de los dioses. No hay un solo dios, le dice Melisandre. Hay 2, caballero de la cebolla. Ni 7, ni 1, ni un centenar, ni un millar. 2. ¿Os creéis que he cruzado medio mundo para poner a otro rey soberbio en un trono vacío? La guerra se lleva disputando desde el principio de los tiempos, y antes de que acabe, cada hombre tendrá que elegir en qué bando está. Uno es el de R'hllor, el señor de luz, el corazón de fuego, el dios de la llama y de la sombra, y el otro es el otro grande, cuyo nombre no debe pronunciarse, el señor de la oscuridad, el alma de hielo, el dios de la noche y del terror. Aquí Melisandre, de repente, nos saca esto del dios de hielo y nos damos cuenta de que Melisandre en realidad, de alguna manera, sabe cuál es la amenaza del norte. Ya nos están dando pistas cada vez más claras de que hay una amenaza en el norte. Igual no lo tiene claro del todo, pero sabe que el gran otro, o luego interpretará que el gran otro, pues es este. Y por último, después de contarle esto, va a tantear a Davos Seaworth. Decidme ser Davos, y sedme sincero. ¿Arde vuestro corazón con la luz brillante de R'hllor? ¿O es negro y frío y está lleno de gusanos? Claro, cuando le pregunta esto, Davos podría pensar, si quiero salvar mi vida, mejor decirle que sí, que yo creo en R'hllor. Eso a ella no la va a engañar. Él dice, mi corazón está lleno de dudas. Ay, Davos, dice Melisandre, el buen caballero es sincero hasta el final, incluso en su hora más aciaga. Habéis hecho bien en no mentirme, lo habría sabido. Esto es clave para lo que va a suceder después, para lo que Stannis va a hacer después con Davos y para la trama de Davos. No miente a Melisandre, es sincero, incluso aunque su vida dependa de ello. Y esto a Melisandre le gusta. Ahí dejamos esa visita que recibe Davos, ahí dejamos a Shireen y ahí dejamos a Stannis. Ya volveremos de nuevo a Rocadragón. Bueno, gente, vamos a seguir. Vamos a Desembarco del Rey, que vamos a ir acercándonos al final. Trama rápida, vamos a pasar rápido. Olenna y Tyrion. Tyrion, que se ve en un apuro, es el Lord Consejero de la Moneda. Olenna Tyrell, ¿qué va a hacer de Olenna Tyrell? Tyrion le dice, oye, a ver, échanos un cable, que esta boda está siendo muy cara, va a ser muy cara. Tyrion va a tener una conversación con su padre, donde le dice, tenemos un problema. Se os está yendo la pinza a todos con la boda, ¿vale? El propio Tywin quiere una boda cara. Son 77 platos principales para congraciarse con la fe de los 7. Van a meter 100 palomas dentro de un pastel enorme. Hay 1 millar de invitados. Van a contratar malabaristas, 7 bardos, hasta un oso bailarín. Esto es un despropósito. Entonces Tyrion está diciendo, vamos a sosegarnos. Esta conversación no se da en el libro, es decir, Tyrion pidiéndole a Olenna, así en esta charla, no recuerdo, creo que no se dio en los libros esta escena, pero es mágica. Es decir, Olenna tanteando a Tyrion y al final diciéndole, vale, venga, que lo pago. O sea, ella misma se ríe de él, le dice, ¿cómo que no hemos aportado? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿me estás tratando de tonta? Hemos aportado 12.000 soldados, 1.800 lanceros, más 2.000 de apoyo. ¿Crees que no conozco las cifras? Sí, es una boda cara y la necesitamos. Así que, venga, toma el dinero y déjame ya. Ahí tenemos la trama. Pero lo importante de esta trama es lo que hay detrás. Detrás de todo esto tenemos la trama de Sansa, la llave del norte, que ya la introdujimos la semana pasada. O bueno, hace 2 semanas. Cersei le va a pedir a Baelys que investigue. Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué están tramando los Tyrell? Esto es ridículo a un nivel increíble. Es decir, Loras Tyrell no le va a contar a un tipo, o sea, fijaos. Hola, no te había visto nunca. Oye, ¿te vienes a mi habitación?
que te voy a hacer muy feliz y yo también. Venga, vale, te invito a una copa. Oye, te voy a contar una cosa. ¿Sabes que me voy a casar con Sansa Stark? Que es una cosa que no sabe nada más que mi familia y no debe de saberlo nadie, pero se lo voy a contar al primer random con el que me ha acostado. Sí. Hola, mira, Loras Tyrell es tan tonto que me ha bastado solo un día para saber qué es lo que se traman. Y es que lo quieren casar con Sansa Stark, de verdad. En fin, Meñique tiene sus intrigas y tiene sus agentes, pero más bien, en fin, un poco más sutil, ¿eh? Pero bueno, no importa, se han fundido esta trama muy rápido. Lo importante, Meñique se va a enterar. Pero no va a ir a Sansa a decirle, oye, ¿te quieres venir conmigo? Sino que va a ir a Tywin Lannister y le va a decir, oye, van a casar a Sansa la intención es casarla con Wylas. ¿Por qué no la casas conmigo? Que yo soy un hombre fiel. Eso es lo que hace Meñique, intentar convencer a Tywin para casarlo. Pero Tywin lo desprecia por su pobre linaje, considera que Sansa es demasiado alta, importante para él, y lo va a desechar. Entonces Meñique se va a ir con el rabo entre las piernas, pero va a contarle esto a los Lannister. Su estrategia va a ser sacar a Sansa de allí, directamente. ¿Dónde? Pues no en su barco, porque hasta donde yo sé, Meñique no tiene sus propios barcos. Quiero recordar, creo que los contrata, si no recuerdo mal. Pero bueno, en cualquier caso me gusta el detalle de Meñique comprando un barco. Le va a hacer esta propuesta a Sansa. ¿Te quieres venir conmigo? No, me voy a quedar porque sus expectativas es ir a Alto Jardín. Y aquí es donde está otro momento mágico de Tormenta de Espadas, que es el encuentro. De hecho, estoy sopesando en introducir esta conversación en las crónicas de Cersei parte 2. Es una de las dudas que tengo, porque esto de tener a Tywin, a Cersei y a Tyrion en la misma conversación me gusta, porque aquí es el momento en el que Tywin va a proponer los matrimonios, y en la serie se omiten muchos matrimonios interesantes que Tywin propone a Cersei, Fijaos, ella pues le ha contado esto de Sansa para que lo case a su hermano, casa a Tyrion con Sansa, está disfrutando el momento porque sabe que a Tyrion no le va a hacer gracia, pero también Tywin ha pensado en ella. Fijaos, Tywin dice, estos son mis candidatos, o estoy pensando en ellos. Mace Tyrell, Paxter Redwyne y Doran Martell están casados con mujeres más jóvenes que ellos y que probablemente los sobrevivan, con lo cual los desechamos. Pero de aquí nos está diciendo, me interesa un matrimonio con los Tyrell. Un buen candidato puede ser los Redwyne, porque tienen una de las mejores flotas de Poniente. Y también me puede interesar los Martell, y así forjamos una alianza con Dorne. Estas son 3 piezas, pero hay otra. Dice, la esposa de Balon Greyjoy es anciana y frágil, pero un matrimonio así nos comprometería a una alianza con las Islas del Hierro. Y todavía no sé si esto me convence. Sopesa hacer o forjar una alianza con las Islas del Hierro. Estos son sus principales puntos estratégicos para Tywin. Y aquí dice, si no podemos casarlos con los grandes señores, vamos a ir a los descendientes. Oberyn Martell, a los descendientes o al hermano, en este caso, de Doran Martell. Oberyn Martell sería un buen partido, pero los Tyrell lo tomarían como un insulto. Entonces, la casa Martell desechada. He tenido en cuenta a los gemelos Redwyne, que son Horas y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Son niños, prácticamente. He tenido en cuenta a los gemelos Redwyne. He tenido en cuenta a Theon Greyjoy y a Quentyn Martell también, el hijo de Doran. Es muy joven, como ya sabéis, ahora mismo se ha dirigido a esos, o se va a dirigir a esos para proponer un matrimonio a Daenerys. Y también he pensado en muchos otros. Pero nuestra alianza con Alto Jardín fue la espada que derribó a Stannis, y hay que templarla y fortalecerla. Ser Loras ha vestido de blanco, es un miembro de la Guardia Real, con lo cual no te puedes casar con él. Ser Garland ya está casado con una Fossoway, pero queda Wylas Tyrell, que es nada menos que el heredero de Alto Jardín, un buen partido. ¿Qué es lo que pasa con esta propuesta? Tywin se la lanza a Mace Tyrell, se la va a lanzar. Mace Tyrell está muy complacido, pero él se la cuenta, lo consulta con su madre, con Olenna, casar a Cersei con Wylas, y Olenna rechazó la propuesta. Varys informa a Tywin de que la Reina de las Espinas le dice a su hijo que Cersei es demasiado vieja ya para Wylas, y además que está demasiado usada para casarse con su nieto. Así que esto va a ser desechado. Pero así a priori, a Cersei esto no le hace ninguna gracia. Es exactamente tal y como sucede en el capítulo. Me tomas por una yegua de cría, no puede ser que me utilices más.
No puede ser. Aquí está Cersei con la cara de circunstancia. Tywin contando lo suyo, cara de circunstancia. Es una escena magistral de cómo siguen presentando tan bien al personaje de Tywin, cómo evoluciona el personaje de Tywin, el legado de Tywin. Es que es tremendo este personaje. De hecho, me está sorprendiendo muchísimo de que, fijaos, los 3 vídeos más vistos en estos momentos, en los últimos meses, son la rebelión de Robert, que eso siempre va a estar ahí, la historia de Poniente, que eso siempre va a estar ahí, pero el siguiente es el de Tywin. Es un vídeo que a la gente le encanta. La historia de Tywin, o cómo está construido el personaje de Tywin, es fascinante. Lo odiamos y lo amamos al mismo tiempo como está construido. Entonces ahí tenéis, por un lado, cómo quiere casar a su hija, y por otro tenemos pues el matrimonio de Tyrion. Es la mejor oportunidad que vas a tener en tu vida, le dice su padre. ¿Por qué le dice esto? Porque él ha intentado ya buscarle matrimonios a Tyrion y es imposible. Cuando Aerys nombró a Jaime miembro de la Guardia Real, esto estropeó el compromiso que Jaime iba a tener con Lysa Tully. Ya sabemos que Tywin estaba negociando con Lord Hoster Tully el matrimonio entre Jaime y Lysa, y eso hubiera salido adelante. Pero como al final a Aerys lo nombró miembro de la Guardia Real, ¿qué hizo Tywin? Le dijo a Lord Hoster, bueno, tengo a mi otro hijo que es Tyrion. Y Hoster le dijo, yo lo que quiero para mi hija es un hombre entero, no un medio hombre. Quiero un hombre entero. Cuando ofreció a Tyrion a la princesa de Dorne, a la princesa Martell, para que se casase con la princesa Elia, la respuesta fue que la mera proposición ya era un insulto. Tywin lanzó propuestas de matrimonio a Jon Royce, del Valle de Arryn, fue tomado también como un insulto, y hasta el mismísimo Lord Leyton Hightower, uno de los hombres más poderosos de los 7 reinos. Y de igual, rechazó la oferta. Incluso cuando Delena de la casa Florent, que es la prima de Selyse, perdió la virginidad con Robert, os lo he contado antes, pues Tywin cayó tan bajo, dice, yo caí tan bajo como para sugerir que la casasen con Tyrion, ya que nadie se iba a querer casar con una chica usada por Robert. Bueno, pues Lord Florent prefirió casarla con uno de los caballeros de su propia casa. Así que no hay manera de que te cases, Tyrion. Esto es lo mejor que te va a ocurrir en la vida. Así que nos da una idea de hasta qué punto Tyrion es despreciado en los 7 reinos. Él le va a hacer una pregunta interesante. Dice, bueno, si Sansa es la llave del norte, o sea, si estás hablando de la llave del norte, ¿por qué no me casas con Asha Greyjoy, la hija de Lord Baelon? Porque es él quien tiene el norte. Ella debería ser la llave. Pero entonces Tywin dice algo bastante interesante. Robb no va a engendrar hijos jamás. ¿Cómo sabe esto Tywin? Como os dije en su día, ya está escribiendo cartas, mandando cuervos o de alguna manera comunicándose con la madre de Jane. Él le cuenta, en ese momento le va a contar que Robb Stark se ha casado con una chica, con Jane Westerling, y que pese a que son sus vasallos, y debería estar muy enfadado, Tyrion se da cuenta de que está muy tranquilo, no se le nota enfadado, debería estar diciendo, vamos a cortarle la cabeza a los Westerling, vamos a la ira de los Lannister. No, está muy tranquilo y sospecha. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no está enfadado? Y Tywin dice, te aseguro que saben muy bien lo que pasó en Castamere. ¿Acaso los Westerling y los Spicer, dice Tyrion, son estúpidos como para creer que el lobo puede derrotar al león? Y entonces Tywin dice, a veces los mayores estúpidos son más astutos que los que se ríen de ellos. Esto pone broche final a, en este momento, Tywin Lannister, desde que se entera, porque se acaba de enterar, de que Robb Stark se ha casado con la hija de su vasallo Westerling, ya ha movido ficha, ya está en negociaciones con Sybil Spicer para traicionar a Robb Stark. Ese es Tywin, es el puto amo de los Lannister, es un personajazo, y George Martin, pues, en fin, es que Tormenta de Espadas es mi libro favorito, yo lo he dicho muchas veces. Y con esto, buena gente, con esto hemos llegado al final del análisis. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente directo. ¡Chao, gente! ¡Cuidaos!